catástrofe mundial que nunca pasó. No predecían. Se llegó a decir cuando no había datos suficientes. Aquí el problema es cuando no tienes datos suficientes, las interpretaciones que haces son unas. Cuando tienes más datos, las interpretaciones cambian. Hubo algunas personas que dijeron que podía sobrevenir una edad de hielo. ¿Lo sustentaban en datos científicos sólidos? No. ¿Eran parte del consenso climatológico de la época? No. Simplemente era gente que decía cosas interesantes y salía en los medios. Fueron los medios los que dieron pábulo a la idea de que podía venir una edad de hielo que iba a disminuir la temperatura. Mientras tanto, los científicos desde mediados del siglo XIX estaban diciendo que no, que las temperaturas iban a aumentar. Y cuando recorremos la historia de la ciencia climatológica, nadie nunca dijo eso con base en hechos y datos. Pero es como lo de la sobrepoblación, que ya lo he mencionado y lo mencioné en el vídeo que hice de sobrepoblación, que también voy a incluir aquí. El que dijo que venía la sobrepoblación mundial, íbamos a morir todos y no íbamos a poder ni siquiera respirar de lo amontonados que estaríamos con una lata de sardinas del tamaño del planeta. Un científico especializado en mariposas, Paul Ehrlich. Él estaba especializado en mariposas, no sabía nada de demografía, no sabía nada de natalidad, no sabía nada de nada, sabía de mariposas. Pero como un día estuvo en la India y estaban muy apetuguñados, pues decidió que el mundo se iba a acabar. Y como era muy convincente, salió en los medios. Y como era muy convincente, muchas personas se lo creyeron y hubo un gran escándalo por la sobrepoblación que sobrevendría. Y él llegó a decir que había que matar, que había que dejar morir, por ejemplo, a la gente en la India, porque ya era imposible salvar a la India. Hoy en la India no hay problemas de hambre. La última hambruna en la India fue en el 49, hombre. Entonces tenemos cosas así. Entonces no es cierto que hayan nadie dicho en serio que venía una edad de hielo, y mucho menos fue el consenso de la ciencia. Porque tengas un idiota que menciona bobadas y que los medios se hagan eco, no significa que haya sido afirmado por la ciencia, pero les conviene mucho para su argumentación, porque lo que están defendiendo además muchas veces simplemente es un negocio. Es decir, el negocio de los fósiles y el negocio de no invertir en energías limpias.